En el video anterior hemos desarrollado ya dentro de la capa datos nuestra clase de proveedor. En este video vamos a crear nuestra clase nProveedor y nuestro formulario frmProveedor para poder hacer los mantenimientos group de nuestra tabla proveedor. Vamos a reutilizar nuevamente el código y al final de nuestro video tendremos nuestra clase nProveedor y nuestro formulario frmProveedor adicionados a nuestra solución. Nos ubicamos ahora sí en nuestro IDE de desarrollo y tenemos aquí nuestra solución SysVentas que tiene 4 proyectos, la capa datos, la capa negocio, la capa presentación y el proyecto principal que es SysVentas. Vamos a agregar una nueva clase dentro de nuestra capa negocio. Para eso voy a hacer clic derecho sobre la capa negocio, vamos a elegir la opción agregar y después elegimos la opción clase. Y le vamos a poner de nombre a esta clase nProveedor. Agregamos la clase y tenemos ahí nuestra clase totalmente vacía. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a hacer un using system.data. Y hacemos también un using a la capa, en este caso, datos, para poder utilizar todas las variables y los métodos que tiene nuestra clase de proveedor en la capa datos. Si bien vemos nuestra clase proveedor es privada, vamos a hacer que sea una clase pública. Para eso escribimos public class nProveedor y dentro empezamos a implementar todos los métodos para poder comunicarnos con la capa datos y con la capa presentación. Como este código ya lo tenemos en la clase nCategoría, voy a abrir la clase nCategoría y vamos a copiar todos los métodos. Empezamos a copiar todos los métodos, el mostrar incluso y también el buscar. Copiamos todos los métodos hasta donde se cierra la llave del último método y lo vamos a pegar en nuestra clase nProveedor. Recordemos que estamos reutilizando el código que hemos explicado en los videos anteriores. Empezamos, este va a ser el método insertar que va a llamar al método insertar de la clase de proveedor. Y este método insertar primero va a llamar no a un nombre sino a la razón social, que es el primer campo de nuestra tabla proveedor. Declaramos una variable entonces, razón proveedor, que lo recibe por referencia. Después tenemos el sector comercial de ese proveedor. Tenemos también en este caso el tipo de documento que tiene el proveedor, que puede ser un RUC o puede ser simplemente un DNI. Tenemos también el número de documento de ese proveedor, su documento fiscal. Tenemos también la dirección de dicho proveedor. Tenemos también como string su teléfono, su email del proveedor para tener registrado todos sus datos. Y tenemos también su página web o su URL. Debajo voy a crear un objeto de la clase de proveedor para llamar a todas las variables y los métodos a una instancia en la clase de proveedor. Y le empiezo a decir a la variable razón social le voy a enviar lo que recibo por parámetro a través de razón social. Continúo después con sector comercial. Instancio a la variable sector comercial de mi clase de proveedor y le envío lo que recibo por parámetro, que es también el sector comercial. Este es el sector comercial que estoy recibiendo por parámetro. Y se lo envío al sector comercial de mi objeto que hace una instancia a la clase de proveedor. Continúo después objeto punto tipo de documento igual recibo tipo de documento. Continúo después objeto punto número de documento y le envío lo que recibo en la variable número de documento. Continúo después con objeto punto dirección. Le envío lo que recibo en mi parámetro de dirección. Objeto punto teléfono, lo mismo. Y finalizo con objeto.url y le envío lo que recibo en mi variable URL. De ese modo, al final simplemente llamo al método insertar de mi objeto que hace la instancia en la clase. Debajo tengo nuevamente el método, en este caso de editar, que llamará al editar de la clase de proveedor. Y lo único que voy a hacer es enviarle todos esos parámetros de la misma forma.
Vamos a copiar esos parámetros que lo tengo en el método de insertar y lo vamos a pegar justo después del primer parámetro, que es el ID proveedor. De ese modo, abajo nuevamente hago una instancia a la clase de proveedor. Creo la instancia en esta parte de proveedor. Y voy a empezar a enviarle uno a uno los valores. En este caso le envío primero el ID proveedor. Recordemos que tenemos una variable de referencia que estamos recibiendo, que es el ID proveedor. Y voy a copiar el código que he trabajado en el método anterior. Vamos a copiar todo este código. Y lo vamos a pegar aquí, desde nombre y descripción. Porque casi es lo mismo. Lo único diferente es que llama el método editar. Debajo implementamos el método eliminar, que va a llamar al método eliminar de la clase de proveedor. Y solamente recibimos un parámetro, que es el ID proveedor nomás. Creamos nuevamente el objeto, que es una instancia en la clase de proveedor. Y solamente le enviamos como único parámetro a mi variable ID proveedor el valor que recibo por referencia, que es el ID proveedor. Después continuamos con el método mostrar. Ahora sí modificamos el método mostrar. El método mostrar no va a llamar a la clase de categoría, sino va a llamar a la clase de proveedor y a su método proveedor. Como bien vemos aquí, de la capa datos. Debajo tenemos otro método que ya no va a ser buscar nombre, sino se va a llamar buscar razón social. Y este método buscar razón social de esta capa negocio de la clase proveedor va a ser un llamado a quién, al método buscar razón social de la clase de proveedor en la capa datos. De ese modo, entonces, el método se va a llamar buscar razón social, va a ser una instancia a la clase de proveedor. Igual acá creamos la instancia a la clase de proveedor. Y llamamos a qué método, al método buscar razón social. Y como hemos creado dos procedimientos almacenados, uno para buscar por la razón social y otro para buscar por el número de documento, pues voy a copiar este método y ahora ya tengo dos métodos. En este caso vamos a buscar por el número de documento. Aquí buscamos por el número de documento de la clase de proveedor. El método ya no se va a llamar buscar razón social, sino se va a llamar buscar num-documento. Y llamamos al método buscar num-documento de mi clase de proveedor. Hasta ahí tenemos también nuestra clase nProveedor de nuestra capa negocio. Tenemos ya nuestra clase de proveedor en la capa datos, nuestra clase nProveedor en la capa negocio, y lo que nos falta es agregar nuestro formulario FRM proveedor en la capa presentación. Clic derecho sobre la capa presentación, agregar, y seleccionamos Windows Force. Le vamos a poner de nombre FRM proveedor y vamos a hacer clic en la opción agregar. Vamos a hacerle un poco más grande nuestro formulario FRM proveedor, lo hacemos un poco más grande. Le vamos a poner un título en la parte superior, para eso vamos a cambiar la propiedad, en este caso text, y le vamos a poner mantenimiento de proveedores. Vamos a cambiarle también el color de fondo de nuestro formulario, le vamos a poner por ejemplo color de fondo blanco. Y vamos a implementar todos los controles necesarios para poder hacer el mantenimiento CRUD. Pero como ya tenemos un formulario dibujado, vamos a tomar como ejemplo dicho formulario. Vamos a abrir el formulario FRM categoría. Vamos a hacer control A para copiar todos los componentes y luego control C. Vamos a regresar al FRM proveedor y vamos a hacer un control V para pegar todos los controles. Tenemos ya todos los controles, vamos a cambiar el texto de este label y vamos a poner proveedores de esa manera. Vamos a hacer un poco más grande nuestro tab. Y vamos a ir ahora sí a nuestro tab page mantenimiento.
Y vamos a empezar a cambiar y agregar los controles que faltan para poder dar el mantenimiento de nuestra tabla proveedor. En nuestro Growbox categorías le vamos a cambiar el texto que aparece y le vamos a poner proveedores. Vamos a empezar a cambiar una a una las cajas de texto y agregar las cajas de texto que nos van faltando. En el código vamos a cambiar de nombre, no va a ser txti de categoría, sino va a ser txti de proveedor. En el nombre ya no va a ser nombre, sino va a ser, recordemos que trabajamos con razón social ahora. Cambiamos el text. Razón social y le vamos a poner un nombre en nuestra caja de texto. txt razón social. Cambiamos el nombre, txt razón social. Recordemos que después de la razón social tenemos el sector comercial. Voy a copiar esta etiqueta, la vamos a poner justo aquí al costado. Y este va a indicar que vamos a seleccionar el costado del sector comercial. Para poder seleccionar el sector comercial voy a trabajar con un combo box. Para eso me voy a ir a nuestra barra de herramientas y vamos a implementar un combo box. Jalamos un combo box, lo soltamos justo a esta altura y le vamos a poner de nombre el combo box CB sector comercial. Y vamos a insertar algunos sectores comerciales, ya que este, como vemos, es un campo de manera estática donde vamos a elegir los sectores comerciales preestablecidos ya. Vamos a bajar y hay una propiedad que se llama item. En la propiedad items vamos a agregar uno a uno los items. Primero, como sector comercial vamos a poner, por ejemplo, salud, alimentos, tecnología, ropa, por ejemplo, algunos sectores y servicios. Aceptamos hasta ahí. Y vamos también a cambiar en la propiedad text que aparezca como sector por defecto alimentos. De esa manera. Vamos a bajar dirección un poco más abajo. Recordemos que después tenemos el tipo de documento, control C, control V. Esto va a ser para el tipo de documento. Y en tipo de documento vamos a agregar nuevamente otro combo box. Le vamos a poner un nombre a este combo box, se va a llamar CB tipo de documento. Y vamos a poner algunos items que aparezcan ya preestablecidos, por ejemplo, como tipo de documento en items. Vamos a poner DNI y vamos a poner RUC. Y que aparezca a manera de defecto como texto, vamos a ponerle que aparezca el RUC. De esa manera. Al costado tenemos una caja de texto para el número de documento. Vamos a poner una caja de texto para el número de documento. Esta caja de texto se va a llamar txt en un documento. Y debajo, como vemos, ya no va a ser descripción, sino va a ser la dirección de nuestro proveedor. Y la caja de texto, en este caso, se va a llamar txt dirección. Recordemos que debajo tenemos el teléfono. Vamos a copiar este label con esta caja de texto. Le vamos a poner justo uno para abajo para el teléfono. Vamos a pegar nuevamente. Este va a ser para la URL. Vamos a pegar nuevamente y este va a ser para almacenar el email del proveedor. Vamos a hacerlo un poco más pequeño esto. Esto va a ser para el email del proveedor. Vamos a verificar entonces el primer label. En esta parte va a aparecer para el teléfono. Debajo va a aparecer la URL. Y el costado va a ser para el email. Recordemos que también le ponemos un nombre a las cajas de texto. En este caso se va a llamar txt teléfono.
utilizamos el prefijo txt. Nombre para la caja de texto que está a la altura de email, se va a llamar txt email. Y un último nombre para la caja de texto txt URL. Ahora sí voy a pasar al tag page listado, y en el tag page listado, como bien vemos, tenemos nosotros dos métodos para buscar, uno por razón social y otro va a ser la búsqueda por el número de documento. Entonces voy a agregar aquí un combo box. Agregamos el combo box para poder seleccionar de qué manera vamos a buscar. Y a este combo box vamos a poner de nombre cb buscar y le vamos a poner dos ítems. Los dos ítems por el cual vamos a buscar. El primer ítem por el cual vamos a buscar va a ser documento. El segundo va a ser razón espacio social. Aceptamos y queremos que salga por defecto en la propiedad text para buscar por el documento. Tenemos hasta ahí todo nuestro diseño ya, como bien vemos. Vamos entonces a implementar la parte del código fuente. Para eso voy a hacer doble clic en una parte vacía de nuestro formulario. Doble clic. Y se nos ha cargado ya el FRM proveedor load. Si subo hasta la parte inicial para empezar a escribir código desde a partir del constructor. Y primero voy a declarar dos variables que se van a utilizar en todo el formulario, en todo el FRM proveedor. En este caso van a ser variables privadas, van a ser valores booleanos de verdadero o falso. Y declaro una variable llamada isNuevo. Y esta variable isNuevo la voy a inicializar en false. Después declaro nuevamente otra variable private, va a ser de tipo bool y se va a llamar is, en este caso editar, y también va a estar inicializada en false. Tenemos las dos variables isNuevo e isEditar y ambas están inicializadas en false. Dentro de mi FRM proveedor lo que voy a hacer es validar. Voy a validar la razón social, el documento que se haya ingresado y también voy a validar la dirección. ¿Y cómo validamos algunos datos? Después que inicializamos todos los componentes en el constructor, digo, de este formulario this. Hay un control que se llama ttMensaje, que es el tooltip. Y le voy a enviar un setTooltip, le voy a enviar un mensaje. Ese mensaje va a salir justo cuando ponga el mouse sobre la caja de texto txt razón social. Y va a salir el siguiente mensaje informativo, va a decir ingrese razón social del proveedor. Tengo ya la primera lista que me hace aparecer un mensajito de ayuda. Vamos a copiar este mensajito de ayuda, vamos a pegar para el segundo mensaje y para el tercer mensaje. Ya que vamos a mostrar tres mensajes de ayuda nada más. El primero va a ser para la razón social, el segundo va a ser para el número de documento. Y el tercero va a ser para la dirección. En el número de documento ponemos ingrese, número de documento del proveedor. En el segundo iniciamos ingrese la dirección del proveedor. De esa manera tenemos ya nuestro constructor después de que inicialice los componentes mostrando tres mensajes de ayuda. Después vamos a seguir implementando el código, pero como hemos trabajado ya con otros formularios, lo único que voy a hacer es traer todo ese código para reutilizarlo en este formulario. Voy a abrir mi FRM categoría, voy a hacer doble clic en una parte vacía del formulario y vamos a subir hasta la parte inicial, desde donde se cierra en esta parte del constructor. Y desde aquí voy a empezar a copiar todo el código. Voy a copiar el mensaje de confirmación, mensaje de error, limpiar todos los controles del formulario. Y vamos copiando todos los métodos. El ocultar columnas, el mostrar, hasta el buscar nombre. Copiamos todos estos métodos, control C. Regresamos al FRM proveedor y lo vamos a pegar justo debajo del constructor también. Vamos a subir ahora sí. Y vamos a empezar a modificar uno a uno los métodos. No modificamos nada en el método confirmación, tampoco nada en el método mostrar error. Continuamos bajando en el método limpiar, si vamos a ir limpiando algunas cajas de texto. Vamos a limpiar la caja de texto txt primero razón social. Vamos a limpiar también la caja de texto txt número de documento. Vamos a limpiar también la caja de texto txt dirección. Y vamos a seguir limpiando las demás cajas de texto. ¿Qué otra caja de texto falta? También sabemos que falta la caja de texto txt teléfono.
dejamos en blanco también la caja de texto txt URL y dejamos en blanco también la caja de texto txt email y por último dejamos en blanco la caja de texto txt id proveedor. De esa manera dejamos en blanco todas las cajas de texto. Después modificamos el método habilitar. Este método lo único que hace es recibir un parámetro por referencia que va a ser de tipo booleano, verdadero o falso. Y si recibe verdadero, entonces en este caso la caja de texto específica va a ser read only falso. ¿Por qué falso? Porque está negando lo que recibe. Si recibe verdadero, no será de solo lectura. Y si recibe falso, pues va a ser de solo lectura. ¿Con qué caja iniciamos primero? Con la caja de texto razón social. Después continuamos con la caja de texto dirección y después recordamos que trabajamos también con el combo box cb sector comercial. Pero como el sector comercial no tiene ninguna propiedad read only, ya que es un combo box, tiene una propiedad enable. Y en este caso sí, el valor enable va a ser igual al valor que esté recibiendo. Por ejemplo, si el sector comercial recibe como valor true, va a estar habilitado. Si recibe como valor false, va a estar deshabilitado. Continuemos después también con el cb, en este caso, tipo de documento, nuevamente enable. Y nuevamente va a ser igual al valor que esté recibiendo. Continuamos después con el txt número de documento. Punto, en este caso sí va a ser un read only y va a negar lo que recibe. Continuamos después del txt número de documento con la caja de texto txt teléfono. También modificamos su propiedad read only y le decimos que va a ser igual a negación de valor. Lo mismo después con el txt, en este caso URL. Continuamos después con email. Y para finalizar ya con la caja de texto id proveedor. De esa manera habilitamos y deshabilitamos los controles. Recuerden que cuando trabajamos con la propiedad read only, negamos lo que recibimos. Si recibimos true, va a ser false. Pero cuando trabajamos con los combo box, tenemos que trabajar con enable. Y simplemente mostramos lo que quiere especificar. Si es true, true. Después sigue el método para habilitar los botones. No modificamos nada en ese método. Y hay un método para ocultar columnas. Está bien, ocultamos la columna 0 y la columna 1. Continuamos después con nuestro método mostrar. Y lo único que cambiamos en nuestro método mostrar es hacer una referencia a la clase n, en este caso proveedor. Nos aparece un error. ¿Por qué nos aparece un error? Dice el n proveedor no existe en el contexto actual. Primero tengo que hacer una referencia, hacer un using a nuestra capa negocio. Para eso entonces voy a subir hacia nuestra parte inicial. Y lo que voy a hacer es decir using capa, en este caso negocio. Bajamos ahora sí hasta nuestro método mostrar. Y ya no tenemos ningún tipo de error. Después vamos a llamar, recordemos que ya no tenemos un método buscar nombre en nuestra clase nProveedor, sino tenemos un método razón social. Entonces también creamos un método ya no buscar nombre, sino un método razón social. Nuevamente hacemos una referencia a nuestra clase nProveedor, en este caso ya no es nCategoría, sino nProveedor. Y llamamos a su método buscar razón social. Recordemos que con control barra se autocompleta el código. Y también tenemos otro método que es buscar por número de documentos. Vamos a copiar el método buscar razón social, lo vamos a pegar y vamos a crear un método buscar por número de documento. Creamos entonces el método buscar por número de documento. Y nuevamente hacemos una instancia a mi clase nProveedor y llamamos a su método buscar por número de documento.